Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando lo que es la lección de escuela sabática de este trimestre. Venimos ya a la lección número 2, así que vamos directo allí a la lección. La lección de esta semana se titula Un momento del destino. Versículo introductorio de esta semana, lo que llamamos el versículo de memoria para memorizar. Miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14, 14 y 15. Tenemos entonces que este es el versículo de memoria, el versículo de introducción, y empezamos con nuestro repaso. En Amós capítulo 3, versículo 7 nos dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Eso significa que Dios no va a dar ningún paso en el juicio, no va a llevar a cabo su juicio, el juicio de ejecución, sin antes avisarlo al ser humano. Y la mejor forma de avisarlo al ser humano es por medio de sus profetas, a través de las profecías que encontramos en la escritura. Por eso es que Amós dice que Dios no va a hacer nada sin antes revelar ese secreto a sus siervos los profetas, porque son los profetas los que llevan el mensaje al pueblo. Los profetas son como un puente entre Dios y el pueblo. Son la voz de Dios, porque ellos son los que reciben la voz de Dios y lo transmiten a todos sus hijos. Cualquier cosa, sea una advertencia o sea un mensaje de bendición, siempre va a través de los profetas. Dice Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Así que vemos que los escritores bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos dejan saber a nosotros que Dios siempre habla a través de los profetas. Antes del diluvio, podemos observar que Dios usó a Noé como su mensajero para advertir al mundo lo que estaba a punto de suceder. Lo mismo vemos a Elías. Elías avisaba de las invasiones, de las sequías, etcétera, etcétera. Jeremías predijo que Israel sería invadido por Babilonia. Pero los mensajes no solo eran para el pueblo de Israel, es decir, no solo eran mensajes locales, sino que eran globales y a un futuro lejano, como eran las profecías de Daniel, quien advirtió sobre la primera venida de Jesús, la profecía de las 70 semanas, pero también aquella profecía de los 2300 días, en las cuales las naciones, hablaba Daniel de las naciones involucradas en ese gran conflicto, en ese juicio también, y de los acontecimientos finales antes de la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan también fue ungido como profeta para llevar el mensaje del tiempo del fin en el libro de Apocalipsis. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 19, cuando él expresa que, o más bien uno de los seres vivientes expresa que Juan es consiervo de los profetas. En este libro aparece el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis capítulo 14, en el libro de Apocalipsis, el cual es el mensaje del tiempo del fin. Los tres ángeles vuelan por medio del cielo con una urgencia, pues necesitan advertir a la humanidad de lo que sucederá al final de la historia. El hecho de que ellos vuelen significa en la Biblia que el mensaje va rápido, que el mensaje es pronto, que el mensaje tiene que ser llevado con cierta pronteza. El mensaje de los tres ángeles es un llamado al ser humano a convertirse a Dios, a arrepentirse del pecado y de volver a su Creador. Los tiempos cada vez son peores y los hijos de Dios deben prepararse para la crisis final. Y esta es la invitación que yo te hago en este día. Tú que estás escuchando, apenas estamos empezando este repaso, esta es la invitación que te quiero hacer. Antes de comenzar este estudio, antes de comenzar este repaso, quiero invitarte a que elijas el lado de Cristo, el lado del vencedor. Así que tenemos que el mensaje es un mensaje urgente. En el libro de Apocalipsis pareciera, cuando lo leemos, una ampliación del mensaje profético de Jesús, de ese sermón escatológico que tuvo en Mateo capítulo 24 en adelante. De hecho, Apocalipsis 14:6 y Mateo 24:14 son muy similares. En Apocalipsis 14:6 dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Mientras que Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Desde la entrada del pecado a este mundo en el Edén, allí en Génesis 3, el mundo estaba condenado a dos cosas. Primero, a la destrucción y segundo, a tener una vía de escape del pecado. Y esa vía es la salvación a través del Mesías. El mensaje de Apocalipsis 14 se centra en el Evangelio eterno, aquel mensaje que da esperanza al ser humano ante un mundo caído y rebelde. Lo único que tiene que hacer el ser humano es tomar cualquiera de los dos lados, ya sea el lado de Jesús o el lado de Satanás. Tanto Mateo 24:14 como Apocalipsis 14:6 están en el contexto del tiempo del fin, en el cual se predicará el Evangelio para salvación de todos aquellos que acepten a Jesús. Jesús asegura 3 veces en Apocalipsis 22 que viene pronto, y esto lo escribió Juan alrededor del año 91, 95 después de Cristo, y ya Juan decía que Jesús venía pronto. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 22:7, versículo 12 y versículo 20. Jesús viene pronto. No importa que hayan pasado 1000, 2000 años, 3000 años, pero Jesús va a venir, porque para nosotros los seres humanos el tiempo es diferente al tiempo de Dios. Por lo tanto, el mensaje de los 3 ángeles es de carácter urgente. Debemos predicarlo ya, ahora, sin pausa y sin descanso. De esta manera, hay entonces dos decisiones eternas que el ser humano debe tomar. Predicamos el mensaje y hay dos decisiones. La primera tiene que ver con los hijos de Dios. Nuestra decisión es predicar y vivir en nuestra vida el evangelio eterno. La segunda tiene que ver con aquellos que no han aceptado a Jesús como su Salvador. Tomar la decisión de estar al lado del Señor tendrá consecuencias eternas, consecuencias favorables, llenas de bendiciones. Ahora analicemos un poquito Apocalipsis 14:6. Vamos a analizarlo. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Observemos el lenguaje que se está utilizando allí, porque Apocalipsis 14 precede a la actividad de las bestias en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 aparecen dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, que hemos identificado como lo que es Roma papal y Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, el mensaje triangélico es la contraparte de los mensajes impíos de las bestias. En una lección futura vamos a llegar a estos puntos de Apocalipsis capítulo 13. Por ahora vamos a hablar solo del mensaje del primer ángel. Los habitantes de la tierra son los adoradores de la bestia, aquellos que se les está predicando el mensaje de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo, son los que adoran a la bestia, y esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Que el mensaje sea para los habitantes de la tierra indica que no es para el pueblo de Dios, sino para aquellos que necesitan conocer el evangelio eterno, pues sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. El evangelio eterno simplemente son las buenas nuevas de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, se hizo humano, creció y vivió como ser humano, tuvo tentaciones y no cayó, es decir, no pecó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor, tuvo enfermedades, etcétera, etcétera. Jesús fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, pero para luego ascender al cielo, para ministrar por nosotros ante el trono de la gracia, y en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar el juicio escatológico y el tiempo del fin. Este evangelio debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La comisión que tiene la iglesia es una comisión misionera. El pueblo de Dios debe ir a predicar el evangelio a todos los confines de la tierra. La culminación del evangelio eterno es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Cristo no es solo una profecía, es quizás la promesa máxima de Dios para sus hijos, y es un hecho que va a acontecer. Los autores del Nuevo Testamento en diferentes ocasiones atestiguan sobre la segunda venida de Jesús. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 1, versículos 7 al 11. Noten lo que está diciendo Lucas, el escritor de Hechos. En su juicio con Caifás, Jesús le afirmó al sumo sacerdote: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten que tanto Lucas como Mateo registran que Jesús va a venir a este mundo en las nubes. Eso es importante porque tiene que ver con el final de la predicación del mensaje de los tres ángeles. Porque dice Apocalipsis 14:14, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La Escritura asegura que Jesús volverá así como se fue, pero en Apocalipsis 14 se agregan más detalles, especialmente la expresión Hijo del Hombre, la corona de oro y la hoz en su mano. El título Hijo de Hombre lo usaba Jesús para identificarse con nosotros, pues decir Hijo de Dios suena como un ser muy lejano. El Hijo del Hombre se identifica con nosotros, con nuestras debilidades. El Hijo del Hombre regresará por nosotros para redimirnos. En Mateo 16:27 leemos: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Mateo 24:27 y 30 también leemos lo siguiente: porque igual que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que vemos que Jesús toma el título de Hijo de Hombre o el Hijo del Hombre para identificarse con nosotros, y ese Hijo del Hombre va a venir en las nubes de los cielos, la misma escena que aparece después del mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, como les decía ahora, en la culminación máxima del mensaje de los tres ángeles es la segunda venida de Cristo. En Mateo 25:31 y 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En los pasajes anteriores podemos observar que Jesús viene en gloria con sus ángeles y hará un juicio, con la hoz en su mano para separar el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. Entonces los hijos de Dios serán salvos por la eternidad. Ahora hablemos un poco de ese acto de pasar la hoz que se relaciona con el juicio celestial. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es uno que nunca será destruido. Esto lo podemos encontrar en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13 y 14. Daniel también utiliza el título Hijo de Hombre, pero lo aplica durante el juicio celestial, cuando Jesús ya ha sido entronizado. ¿Por qué Daniel hace esto? Algunos tienden a pensar que el juicio es solo contra la humanidad, pero el juicio va más allá. El juicio comienza por Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. El juicio comienza por Dios.
El objetivo de Satanás no son los seres humanos. El objetivo de Satanás no somos nosotros, no somos tú y yo. Su único objetivo es el mismo Dios. Los humanos son solo un medio por el cual el enemigo quiere llevar a cabo sus planes. Cuando nosotros nos ponemos del lado de Satanás, nos convertimos en sus herramientas para atacar a Dios. En el concilio celestial de Job, Dios le pregunta a Satanás que de dónde venía, a lo que el enemigo le responde de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le pregunta que si ha visto a Job, su siervo, y expresa las siguientes palabras sobre Job: no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo encontramos en Job capítulo 1. Entonces el enemigo responde: ¿no le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Capítulo 1, versículos 10 y 11. En otras palabras, si Dios no ayudara a Job, ese patriarca ni creería en su creador. El juicio no es contra Job, sino contra Dios. Para Satanás, los seres humanos creen en Dios solo por los beneficios que pueden obtener de él. El enemigo fue y le quitó todo a Job para que maldijese a Dios. Incluso usó en la desesperación que tenía la esposa de Job para atacarlo. Ella dice lo siguiente: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero la Biblia nos dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En todo esto no pecó Job con sus labios. Capítulo 1, versículo 22, capítulo 2, versículo 9. El mensaje del primer ángel advierte que la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14:7. En el juicio celestial, Dios será el primero en ser acusado y los hijos de Dios serán sus testigos. Testigos del poder transformador de Dios. Testigos ante el universo que a Dios sí se le puede amar por quien es Él y no por lo que Él le da al ser humano. Escúchame nuevamente lo que te estoy diciendo. En el juicio celestial se va a demostrar que a Dios sí se le puede amar por quien es Él, no por lo que Él nos da. Por lo tanto, tú y yo somos testigos ante el concilio celestial de que el poder de Dios sí transforma y que Él nos transformó y que lo amamos por quien es Él, no por lo que nos ha dado. Testigos de que amamos a Dios por libertad y no por obligación o por interés. Ahora, hablemos un poco de la corona que tiene Jesús. Cuando viene en las nubes de los cielos, tiene la hoz, que significa que viene a ser ya el juicio final, la ejecución del juicio, apartar lo bueno de lo malo. Y ahora también la Biblia nos dice que trae una corona. Los testigos de Dios ante el juicio celestial tienen muchas características visibles e invisibles que poco a poco en este trimestre iremos estudiando. Por ejemplo, el sello de Dios en la frente, eso es algo que es invisible. Ahora, nos centraremos en una característica que sí es visible y es la corona. Apocalipsis 14:14 dice: miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ahora, la cursiva, corona de oro, la puse solo para enfatizar lo que es el tema de la corona. La palabra corona se traduce del griego Stéphanos, la cual era la corona que se daba a los vencedores. El Stéphanos era una guirnalda, la mayoría de veces era hecha de olivo, la cual se otorgaba al ganador en los juegos deportivos como las Olimpiadas griegas. También hace referencia a una corona trenzada como la que se hizo de espinas para ponerse en la cabeza de Jesús en el día de su juicio. En el caso de Cristo, la corona simbolizaba vergüenza y burla. Jesús llevó una corona que indicaba la burla de sus enemigos, quienes lo despreciaron, rechazaron, escupieron, golpearon, azotaron y le llevaron a la cruz. Ahora nuestro Salvador lleva una corona de gloria, de victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Pronto vendrá otra vez, pero ahora será como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a nosotros los que seamos salvos nos va a poner también el Estéfanos en símbolo de la victoria.
Ahora comparemos porque la lección luego de hablar de la corona de Jesús, ahora nos lleva a hablar de la cosecha. Y el capítulo 14 de Apocalipsis en realidad nos habla de dos tipos de cosechas. Comparando Apocalipsis 14:15 con Marcos 4 al 26 al 29 tenemos lo siguiente. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu voz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14:15. En Marcos 4:26 al 29 decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vele, de noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz para que la siega, porque la siega ha llegado. Si ustedes notan, está hablando de trigo, está hablando de cuando se siembra el trigo. ¿De qué está hablando entonces estos pasajes? ¿Qué similitudes hay entre ambos? En repetidas ocasiones en la Biblia se usan las ilustraciones de la siembra para explicar el reino de Dios. Por ejemplo, en Joel capítulo 3, versículo 13, dice: meted la hoz porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno y rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El pueblo de Israel criaba ganado y sembraba. Por esto les era fácil entender dicho lenguaje figurado. En Mateo 9, 35 al 38, Jesús habla que la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por ello debemos rogar a Dios que mande obreros a su mies. En Mateo 13, ahora se habla de la parábola del trigo y la cizaña, en la cual se nos ordena que no debemos arrancar la cizaña porque también arrancaríamos el trigo. La tarea de separar el trigo y la cizaña corresponde solo a los segadores, los cuales son los ángeles, de acuerdo al mismo Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 25. Por lo tanto, la siega se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús separará el trigo de la cizaña, los corderos de los cabritos, el terreno fértil del infértil. Para poder separar el trigo de la cizaña, el segador debe conocer la vida de cada ser humano. En la parábola del sembrador de Mateo 13, se nos presentan 4 terrenos donde cae la palabra de Dios. Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Estos terrenos representan 4 tipos de personas diferentes. Una de las semillas cae al lado del camino, eso es un terreno al lado del camino. Luego el otro terreno son los pedregales, el otro terreno son los espinos, el último terreno es la buena tierra. Cuando la semilla cae en buena tierra, crece y produce fruto. Así es la vida cristiana. La palabra de Dios es sembrada en la persona y ésta decide qué clase de terreno ser. El reino de Dios, el evangelio en Cristo Jesús, se representa como esa semilla que es sembrada con el objetivo de dar, de crecer y de dar fruto. Elena de White dice lo siguiente, una cita muy interesante: la germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual y el desarrollo de la planta es una bella figura del crecimiento cristiano. Así como en la naturaleza, así en la gracia, no puede haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada etapa de desarrollo nuestra vida puede ser perfecta. Aún más, si se cumple el propósito de Dios para nosotros, habrá un progreso continuo. La santificación es la obra de toda una vida. A medida que se multipliquen nuestras oportunidades, también se ampliará nuestra experiencia y se incrementará nuestro conocimiento. Esto lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 45 y 46. Pregunta. La lección hace la pregunta: ¿cómo entiendes la declaración de Elena de White de que en cada etapa del desarrollo nuestra vida puede ser perfecta? ¿Qué significa eso? Especialmente cuando podemos ver nuestras fallas y caracteres defectuosos ahora. La pregunta que tienes que responder antes de que yo la responda. Antes que nada, debemos comprender que la perfección, como la entendemos en Occidente, no tiene nada que ver con la perfección bíblica. En Occidente, en el pensamiento greco-romano, perfección significa ausencia de error. Es decir, este teléfono es perfecto porque no tiene errores. O esta pelota es perfecta porque no tiene errores. Mientras que en la Biblia la perfección es un proceso gradual de crecimiento y maduración en Jesús. Es el mismo proceso de la planta.
Comienza por la semilla, esta crece, se convierte en una planta o un árbol saludable, una planta saludable, y comienza a florecer y a dar mucho fruto. En cada etapa de nuestra vida debemos dar testimonio de nuestro progreso al lado del Señor. Muchos piensan que por haber aceptado a Jesús se va a hacer un milagro de conversión automático y que dejarán de pecar. Sin embargo, el proceso de maduración es una obra diaria en la cual el creyente se acerca a Jesús un día a la vez para contemplarlo y asemejarse más a Él. La muestra máxima de maduración o perfección del creyente es el amor al enemigo. Esto lo pueden leer en Mateo capítulo 5, versículos 43 al 48. Sin embargo, Apocalipsis 14 habla de dos cosechas. La primera es la siega del grano, la siembra del trigo, allí en Apocalipsis 14, 14 al 16. Y la segunda es la recolección de las uvas para ser pisadas en el lagar, capítulo 14, versículos 17 al 20. Apocalipsis 14, 17 al 20 nos dice entonces lo siguiente. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1,600 estadios. Notemos que a la hora de la siega ambas cosechas están maduras, listas para ser segadas. La siega era una metáfora bien conocida en los tiempos bíblicos para el juicio escatológico de los enemigos del antiguo Israel. Podemos leer Jeremías 51:33, Joel 3:13. Asimismo se usaba en un sentido positivo para la reunión del pueblo de Dios después del cautiverio. Lo podemos leer en Oseas 6:11 y en Joel 3:1 y 2. ¿Qué significa ahora la expresión el gran lagar de la ira de Dios? Los lagares eran un tipo de piletas, eran dos piletas, una superior y la otra inferior, conectadas por un canal. En la pileta superior se ponían las uvas para ser pisadas con los pies y el jugo obtenido fluía por el canal hacia la pileta inferior. En Isaías 63:1 al 6 utiliza la imagen del lagar para representar la ira de Dios contra Edom. Asimismo, Jeremías describe el juicio de Dios sobre Judá como lagar ha aullado el Señor a la Virgen hija de Judá. Esto lo podemos leer en Lamentaciones 1:15. Aquí tenemos una imagen, o vamos a mostrarle tres imágenes de lo que sería el lagar. Allí pueden ver arriba la uva, luego el canal y luego cómo va cayendo el jugo de la uva. En la siguiente imagen tenemos algo similar en donde está la pileta al lado izquierdo con los hombres allí pisando las uvas y el jugo va cayendo al lado derecho, a la pileta inferior. Otra imagen similar. Así que allí ustedes pueden observar lo que era un lagar. El mismo Juan en Apocalipsis 19 presenta a Cristo, el guerrero, el cual estaba vestido de una ropa teñida en sangre y pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esto está en Apocalipsis 19, 13 al 15. De acuerdo a Ranko Stefanovic, autor de La Revelación de Jesucristo, un comentario bíblico sobre el libro de Apocalipsis, la expresión fuera de la ciudad es una alusión a la profecía de Joel, donde las naciones se reúnen y serán juzgadas en el valle de Josafat, que estaba fuera de los muros de Jerusalén. Muy probablemente el valle de Cedrón, que separaba a Jerusalén del monte de los olivos. Esto está en la página 449 de la Revelación de Jesucristo. Al parecer, Juan tomó la profecía de Joel, la cual era una profecía local, y la aplica al tiempo del fin contra todos los impíos y opresores del pueblo de Dios. Dios ha hecho todo para salvarnos, e incluso ofrecerse como nuestro sustituto en la cruz, haciéndose pecado por nosotros, de acuerdo a 2 Corintios 5:21. ¿Qué más puede hacer Dios? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Obligarnos? No puede, pues la salvación depende de nuestro libre albedrío. ¿Escogeremos hoy ser salvos? El mensaje de Apocalipsis 14 es de carácter urgente. La semilla se sigue sembrando, pero debe regarse, fertilizarse, abonarse, protegerse con insecticidas, podarse y cegarse. Muchos dan frutos y otros están a punto de darlos, pero al final de los tiempos, todas las semillas habrán dado sus frutos.
el grano está maduro, las uvas también están completamente maduras. El pueblo de Dios ahora debe revelar la imagen y la semejanza de su Creador, así como Jesús, dar el fruto del Espíritu, que es el amor en sus diferentes manifestaciones, como es el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, de acuerdo a Gálatas 22 y 23. Hay una realidad que no se puede negar. Hay dos grupos que contrastan el bien y el mal, los píos y los impíos, los obedientes y los desobedientes, Jesús y Satanás. ¿En qué medida puedes discernir el contraste entre el bien y el mal? ¿Por qué es importante que lo hagamos? Esa es la pregunta que nos hace la lección. Dios nos ha dejado su palabra, la escritura, como medio para distinguir entre el bien y el mal. La Biblia nos lleva a Jesús. Es un paquete completo. Leo la Biblia, la estudio y la vivo. Luego oro, comparto con Dios, contemplo a Jesús y soy transformado a su imagen y semejanza. Mis amados, con esto llegamos al final del repaso de la lección de escuela sabática de esta semana, la lección número 2, un momento del destino. Y es que estamos en un momento del destino clave, en un momento quizás el más importante de la historia de este mundo, por todo lo que está sucediendo en este mundo, absolutamente todo lo que está sucediendo. No vamos a, quizás en otra ocasión vamos a hablar de más cosas de lo que están sucediendo. Pero ustedes tan solo miren las noticias, las redes sociales, investiguen todo lo que está sucediendo y se van a dar cuenta que este mundo cada día va de mal en peor. Y como dice Isaías capítulo 5, el ser humano ha comenzado a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y han comenzado desde las escuelas, desde los niños más pequeñitos, a meter ideas en la cabeza, en el cerebro, para hacer que las cosas que son malas sean normales, para normalizar el pecado, para normalizar el libertinaje, y todas esas generaciones van a ir creciendo pensando que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Nosotros estamos llamados, tenemos un llamado, nosotros que tenemos la verdad, nosotros los adventistas que tenemos el mensaje de los tres ángeles, tenemos un llamado urgente a predicar ese mensaje, a decirle al mundo la verdad de lo que está sucediendo, a mostrarle al mundo que el Creador está en los cielos y que está contando en el juicio celestial, en ese juicio que se está llevando a cabo, que es el investigador, está contando quiénes son los píos y los impíos, quiénes son los corderos y quiénes son las cabras, quién es el trigo y quién es la cizaña, y debemos llevarle al mundo el mensaje para que el mundo despierte, porque el mensaje de los tres ángeles no es para los adventistas, no es para el pueblo de Dios, es para el mundo que perece. La mies está madura, los obreros son pocos, y el llamado que Jesús nos hace es hacer parte de su obra, hacer parte de esos obreros que tienen que llevar el mensaje. Mis amados, te invito. Hoy te he hecho ya dos invitaciones. La primera, escoge el lado del Salvador, el lado de Jesús. La segunda, levántate de donde estás a predicar el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles es un mensaje de esperanza, un mensaje de cambio, de arrepentimiento. No es un mensaje de estar acusando a la gente. Es un mensaje para que el pueblo, la gente que está afuera, el creyente, la oveja que está en otros rediles, vengan al lado de su pastor. Con esto llegamos al fin de esta lección. Deseo para cada uno de ustedes grandes bendiciones y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.